Dos son los términos que se refieren a los acontecimientos del cuándo van a ocurrir. El cronos, que es en referencia al año, al mes, a la semana, al día, a la hora, al segundo que tendrá lugar ciertos acontecimientos, como por ejemplo el día de nuestra muerte. Ese conocimiento del cronos solo le corresponde al Padre Eterno. A nosotros nos corresponde descubrir el kairos, que es otra forma de entender el cuándo de los acontecimientos, es decir, el tiempo aproximado. Por eso Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio dice: estén atentos a discernir los signos de los tiempos, porque quiere decir que cuando ocurran ciertas cosas es que ya el tiempo está cerca, a las puertas. En los últimos años he venido asistiendo a un impresionante número de interpretaciones sobre cuándo van a ocurrir ciertos acontecimientos. Sobre todo, mayormente, lo que está profetizado en algunos místicos y santos y otros por parte de la Santísima Virgen María en sus apariciones, referente al llamado aviso, que es un acontecimiento de origen cósmico, en la que en un momento determinado todos los hombres que poblamos esta tierra tendremos un encuentro personalísimo con Dios, donde veremos nuestros pecados, lo malo que hemos hecho, lo bueno que hemos dejado de hacer. Un acontecimiento estremecedor desde el punto de vista físico, natural, cósmico, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual, porque va a ser un sacudimiento de la conciencia pavoroso. Entonces, hay ya una serie de interpretaciones y análisis de hermanos nuestros, sobre todo católicos, que tienen, y perdón la expresión, la manía de que cada año están afirmando que ahora sí, vendrá el aviso, en el año 2025. Pero también se dijo que en el 2024, y se dijo que en el 2022, y se dijo que en el 2020. Entonces llega un momento en que esta manía, perdónenme la expresión, de querer averiguar la fecha del acontecimiento, en este caso del aviso, lo único que provoca es un efecto desastroso en las almas, porque por exceso o por defecto no hacen bien a la vida espiritual de los fieles. Porque si a mí me dicen que el aviso va a ocurrir este año, en octubre, y yo me preparo porque ya viene el aviso, y resulta que no pasa nada, entonces mi fe en las mariofanías o apariciones de la Santísima Virgen decae y trae un efecto nada positivo para la vida espiritual, porque llega un momento en que se cae una chabacanería profética. Por eso, hermanos, es un error en mi lectura personal el querer enfatizar cuándo van a ocurrir ciertos acontecimientos. Hace también unos meses, un par de años, un año, se habló de que la guerra ya comenzaba y que ya se anunciaba la guerra y que era inminente la guerra y estaba profetizado. Y resulta que sí, desde luego ha habido violentos choques en Ucrania, en Rusia, desde luego nadie lo niega, en Medio Oriente y en otros países del mundo, en África. Pero está profetizado que van a venir guerras y rumores de guerras. Pero ese gran evento en la que va a haber un enfrentamiento entre naciones poderosas todavía no tendrá lugar. Tienen que ocurrir ciertos acontecimientos que luego en la lectura
del análisis profético se ignoran o se desconocen y hace que entonces constantemente se esté fallando en las profecías. Lo mismo, por ejemplo, el tema del anticristo. Ya no solo se anuncia que el anticristo está a la vuelta de la esquina. Cuando salió la famosa tarjeta con la barra magnética, se decía que la barra era la marca de la bestia. Luego apareció el código de barras en los productos para facilitar el comercio nacional e internacional y se dijo que esa marca de la impresa de la mano derecha correspondía al código de barras. Luego vino hace un par de años el tema de la pandemia, entonces resulta que la vacuna era la marca de la bestia. Total, hermanos, que caemos en una serie de fallos graves que hacen daño a las almas. Amén de que el tema del anticristo, del último anticristo del que habla Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en la que habla Juan sobre el anticristo, en la que habla Daniel como el devastador, como el desolador, he afirmado por varias razones que no va a aparecer en este periodo histórico. No es ahora. Sí, estamos viviendo la manifestación de falsos cristos, de falsos profetas. El comunismo es un anticristo. La masonería es un anticristo. La ideología de género es un anticristo. El concepto del aborto con todo lo que ello conlleva es una forma de anticristo, porque son ideas, ideologías, movimientos o personas que van en contra de la ley de Cristo. Y esta masonería, por ejemplo, que se ha metido dentro de la iglesia, pues es un anticristo. Y la gente está mirando a ver cuándo va a venir el anticristo, y cómo se llama el anticristo, y cómo se llama la mamá del anticristo. Y eso es una pérdida de tiempo. Primero porque el anticristo no va a aparecer en esta época. Fíjense ustedes que el mensaje mariano, ni en Fátima, la más trascendental del siglo XX, ni en Akita, Japón, ni en Garabandal, por mencionar de estas tres, la Virgen Santísima mencionó en su mensaje la inminente aparición del último anticristo. La única que lo menciona dentro de un concepto global que se refiere a profecías hasta el final de la historia es la aparición de la Salet, que sí habla de un anticristo que nacerá de una religiosa falsa, que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza y que habla que es un demonio encarnado. Eso es un concepto más complejo, pero que tiene que ver con el tiempo ya cercano a la segunda venida de Cristo, que eso no es ahora, sino que eso es al final de la historia. También se habla mucho de que ya estamos inminentes a la segunda venida de Cristo, y es otro error de cuajo, no solo en su concepto, sino en su tiempo. Porque algo que se está ignorando en análisis profético, que yo no lo veo más que muy esporádicamente, es que primero tiene que venir el reino de la Santísima Virgen María, sí o sí. No puede hacerse realidad el reino de Cristo en la tierra ahora, porque esta tierra no le da gloria a Dios. Esta tierra está envuelta en el pecado. Esta tierra está totalmente deformada del plan original que Dios tenía en un principio, que era el paraíso terrenal. Mientras no se vuelva a restablecer el origen que Dios tenía en un principio por medio de una restitución del orden creado, que es cuando María va a reinar en la tierra, entonces podrá reinar Cristo. Entonces, primero tiene que venir el reino de María, que es la etapa siguiente de la historia. Una vez que esta humanidad y la iglesia sean renovadas y sean purificadas, entonces sí vendrá lo que la Virgen afirmó incondicionalmente en Fátima, que al final su corazón inmaculado triunfaría, que es un concepto profundo que tiene que ver con la siguiente etapa de la historia, que de acuerdo con el Apocalipsis sería la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que significa amor entre hermanos. Y es hasta la séptima iglesia, la última etapa de la historia, donde aparecerá el último anticristo y donde tendrá lugar la segunda venida de Cristo, que es el que va a derrotar con su presencia y el soplo de su boca
la presencia del último y personal anticristo. Y así podría yo darles otros ejemplos, hermanos. Entonces yo los invito, de verdad, van a venir grandes acontecimientos terribles, de mucho sufrimiento, grandes catástrofes de elementos naturales, de los 4 elementos que se han vuelto en contra del hombre por nuestro pecado: la tierra, el agua, el viento y el fuego. Eventos que vendrán del cosmos. Vendrá una guerra, desde luego, vendrán revoluciones, vendrán carestías, vendrá una gran pandemia terrible, vendrán otras enfermedades desconocidas, se va a manipular la genética, se va a jugar con la inteligencia artificial para que el hombre se ensoberbezca y rete a Dios. Muchas cosas van a pasar en los próximos años. Pero lo más importante, me parece a mí, hermanos, es estar preparados, es hacer vida el Evangelio. Es vivir lo que la Santísima Virgen nos está pidiendo a cada uno de nosotros, de acuerdo a cada uno a su condición y dirección. Es ser cada día mejores. Dicho una palabra más simple y profunda, buscar ser santos. En la medida en que nosotros verdaderamente busquemos ser santos y hagamos penitencia y hagamos ayuno y trabajemos por el reino de Cristo, el cielo estará contento con nosotros porque estaremos contribuyendo a su triunfo. Y no estaremos perdiendo el tiempo adivinando a ver cuándo van a ocurrir los acontecimientos, y cuando no ocurren, entonces uno dice: no, es que era una teoría, hace daño a las almas. Hermanos, convirtámonos, esa es nuestra prioridad, y ese debe de ser, en mi opinión, la razón fundamental de estos videos, que deben ir encaminados para que realmente estemos preparados conforme Dios y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, espera a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Y muchas gracias. Desde hace más de 25 años organizamos peregrinaciones turístico-religiosas de santuarios marianos y eucarísticos a Europa y Medio Oriente. Con motivo del año jubilar 2025, estamos organizando una peregrinación a Tierra Santa y a Roma. La única salida es 15 de mayo. Aquí en pantalla encontrará los teléfonos y el correo para que pida usted mayor informes. Acompáñeme.